Si nos tomáramos el tiempo de observar el movimiento del Sol, nos daríamos cuenta que en cualquier latitud, a excepción de las áreas de los círculos polares ártico y antártico, el Sol se mueve formando un arco. Este arco se expande en los veranos y se contrae en los inviernos. En latitudes ecuatoriales, específicamente el Ecuador, esta expansión y contracción se da igualitariamente, así que no se siente la diferencia entre solsticio de junio y solsticio de diciembre. La idea es que el movimiento en arco es innegable. Ese es el movimiento que todos observamos. Y aquí vemos que hemos llegado a septiembre en una latitud al norte, que es el equinoccio, pero veremos cómo ese arco se va contrayendo en su paso hacia diciembre, cuando es el solsticio de invierno, en diciembre, en latitud del norte, obviamente, como vemos en pantalla. Y a partir de acá, el Sol va a empezar a hacer el arco, de manera que se va a expandir, como ustedes pueden ver ahí, llegando nuevamente al equinoccio de marzo. Haremos una comparación con Sydney, Australia, una latitud al sur, y veremos que ahora el este está a nuestra derecha. Por ende, el arco va a ser el mismo proceso, pero de derecha a izquierda, como ustedes pueden ver ahí. Iniciando marzo, veremos que este arco se va a contraer porque hacia junio estamos diciendo que vamos hacia el invierno en latitudes sur, y llega obviamente junio con el arco más pequeño en ese solsticio de invierno para latitudes del sur. Y una vez que pasamos el solsticio, el arco empieza a expandirse hacia obviamente los meses de diciembre, pasando por septiembre, que vendría a ser el equinoccio, y a partir de ahí ustedes van a ver que el arco empieza a hacerse más grande, se expande, y cuando llegamos ya casi al solsticio de verano en latitudes sur, que es diciembre, vemos el arco más elevado, de derecha a izquierda porque el este está a la derecha. Y a partir de diciembre, ¿qué va a hacer el arco? Va a empezar a contraerse, porque así se observa el Sol, el movimiento en arco. Ese es el movimiento del Sol en arco, no analema, en arco. Ahora el analema es diferente y es lo que sigue a continuación. Acá hacemos una comparación de la foto que se toma de este arco que hace el Sol diariamente en una hora particular y formamos lo que se dice que es el analema. Vean que en Carolina del Norte estamos viendo hacia el sur y en Sydney, Australia, estamos viendo hacia el norte. Entonces, por un año sacamos una foto del Sol diaria a la misma hora y eso es lo que vamos a ver formarse, el 8. Este 8 con dos pancitas. Pero vean que la pancita de Carolina del Norte es pequeña arriba, pero grande abajo. Y en Sydney es pequeña abajo y grande arriba. Ven que la pequeña va hacia el norte y la grande va hacia el sur. Por eso se dice que en el analema la panza es grande en el sur porque hay más tierra, lo cual es erróneo. Porque, como mostraremos a continuación, hicimos este experimento con datos matemáticos de cómo se ve el analema en el futuro, en miles de años a futuro o miles de años hacia atrás, y estos fueron nuestros resultados y revelaciones. Le dijimos al Stellarium que le agregara aproximadamente 12.000 años más al 2025, aproximadamente año 14.000, y veremos que el analema que se forma parece que es el mismo, pero vamos a esperarnos a que se haga el cruce acá del 8 y ver cómo la forma de las pancitas van a variar en aproximadamente 12.000 años en el futuro. Como pueden ver, ya se hace ahí la curvita para empezar la primera pancita. En Carolina del Norte se expande un poquitito más y en Sydney se contrae. Entonces, vean cómo la pancita grande en Sydney ahora está hacia el norte y la pancita pequeña en Carolina del Norte está hacia el sur. Entonces, si usamos la misma lógica de esos que defienden que el analema te dice que hay más tierras en el sur,
Aquí hay una contradicción enorme, porque estamos concluyendo que la forma del analema obedece a razones celestes, no terrestres. El Sol de alguna manera hace esta oscilación de estirarse un poquitito por un lado y para el otro, que en 12.000 años las pancitas se invierten. Ahora vamos a hacer el experimento en otros años a futuro. Del año 14.000 nos vamos a devolver al año 8.000, o sea, en lugar de 12.000 años, vamos a hacer nada más 6.000 años. Acá empieza el analema, pareciera que va normal en ambos lugares. Vean que ahí va haciendo el cruce, pronto como a la mitad de esta forma de 8. Y en un momento vamos a ver cuándo empieza ya a formarse la primera pancita, ¿no? Vean que ahí ya empieza a formarse, parece que va normal. Ya en Sydney vemos una manera más marcada. Vemos cómo ahora sí se cruza por la parte central de este 8. Y podemos ya notar que en 6.000 años las pancitas como que se balancean de igual tamaño. Lo cual confirmaría que esto del analema es un asunto de oscilación. Vendrán años en que esta forma del 8 se va a balancear de igual manera en ambos lados, o habrán años en que una pancita será más gordita que la otra. Estamos en tiempos entonces en que la pancita se tira para el sur, lo que da pie a este tipo de teorías de que hay más tierras hacia el sur, nada más porque la pancita del analema se tira hacia el sur. Pero ahora, en vez de irnos al futuro, nos vamos a ir al pasado matemáticamente y entraremos al año 10.000 antes de Cristo, que si pensamos tomando el 2025, estamos hablando de más o menos 12.000 años para atrás. Y veremos que el analema que se forma va ahí poquito a poquito, ¿no? Ven que ya se forma la primera curvita ahí en Sydney. Y veremos que ya casi estamos en la parte media. Ya podemos, de hecho, teorizar que la pancita pequeña se está tirando hacia el sur. Y ahí sigue. Claro, y la pancita grande se está tirando hacia el norte. Ambos lo confirman porque vean que en Sydney la pancita pequeña cierra ahí y queda la grande hacia el norte. Y en Carolina del Norte, claro, la pancita grande queda hacia el opuesto del sur, que viene siendo el norte. Acá se confirma una vez más que es un asunto de oscilación. La pancita grande se tira hacia el norte y la pancita pequeña se tira hacia el sur. Es por razones celestes, no terrestres. Ahora nos vamos al año 4000 antes de Cristo, que son más o menos 6.000 años antes del 2025 aproximadamente. Veremos qué pasa con este analema si nos regresáramos 6.000 años atrás. Ahí vemos que en Australia ya se hace la primera curvita del analema, de la pancita que da hacia el norte. Veremos cómo se desarrolla este analema en estos 6.000 años de diferencia con respecto al actual, y veremos cuál es la dinámica de la forma del analema. Ahí ya se va armando la otra parte de arriba. Vean que el Sol viene haciendo esta forma. Acordémonos, esto no es el movimiento del Sol, es una fotografía diaria del movimiento de arco que hace. Y ya podemos ver que las pancitas están balanceadas aproximadamente. Ahí queda claro que en 6.000 años aproximadamente las pancitas se balancean. Con la herramienta Stellarium, para devolvernos 6.000 años atrás, 12.000 años atrás, o irnos en el futuro a 6.000 años en un futuro, o a 12.000 años en un futuro, nos está demostrando que la forma del 8 del analema es basada en razones celestes y no terrestres. El Sol hace esta oscilación actualmente
el hecho que la pancita esté hacia el sur no es porque hay más tierras al sur. Incluso el mismo modelo oficial te pone un globo terráqueo con la pancita grande hacia el sur. Pero eso es por razones celestes, no terrestres. Lo que pasa es que nunca nos dijeron eso. Pero bueno, acá está el experimento con datos matemáticos. Demostramos que el movimiento del Sol no es en analema, es en arco, que se contrae y se extiende. Cualquier observador lo puede ver. Cualquier observador puede tomarse un año de observación y ver que el Sol hace este movimiento de expansión y de contracción. Y que si sacas una foto diaria a la misma hora, se forma la figura del analema, que sí es una figura de composición diaria. Y una capa más de toda esta desinformación. Sí, en este momento la pancita del analema se va a tirar hacia el sur. Pero se tira hacia el sur porque el Sol está haciendo esta oscilación y estamos en tiempo en que es así. Pero si nos vamos a 6.000 años en el futuro o en el pasado, las pancitas se balancean. Y si estamos hablando de 12.000 años, tanto en el futuro como en el pasado, las pancitas cambian de lugar y la más grande va hacia el norte y la más pequeña hacia el sur. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.